te sumerja. Sumérgeme. El Ministerio Mujeres en la Brecha le da la bienvenida a su programa. Escúchelo cada viernes a las 10:30 de la mañana. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Con la visión de establecer el reino de Dios y la misión de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Si tiene alguna petición, llame al 773-615-0460. 773-615-0460. Damos gracia lo que de gracia recibimos. Bienvenidos a su programa Mujeres en la Brecha. Un desierto sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya, santo, bendito, bendito es nuestro Señor, amén. Muy buenos días, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer volver a estar aquí hablando palabra de Dios, fiel y verdadera. Amado pueblo de Dios, si tú tienes una petición de oración, tienes que llamar al 773-615-0460. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:14. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amado pueblo de Dios. Así que si tú estás enfermo y necesitas oración, puedes llamar, repito el teléfono, 773-615-0460. Deja tu petición, vamos a tu casa y le damos la gloria a Dios. En esta mañana le doy un saludo allí donde tú estás, pueblo de Dios, que nos escuchas, ¿verdad? Que eres fiel en el 850-1470 y radio joystreamchicago.com. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Yo declaro que la paz de Dios descansa en ustedes y que todas las cosas que están sucediendo a su alrededor, buenas o malas, Dios tiene el control. Haz uso de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Así que, amado pueblo de Dios, tú estás en victoria. Le doy un saludo al hermano Erasmo de Beloit, Wisconsin. Hermano, Dios te bendiga. Dios tiene el control de tu vida. Amén. Gloria a Dios. A la hermana Manuela también, Dios te bendiga. Y amado pueblo de Dios, esta mañana quiero decirte que ores por la hermana Sonny Beth Batts, la que venía a hablar por aquí también palabra de Dios. Su mamá falleció. Y entonces, para que Dios le dé fortaleza, amén, gloria a Dios, porque acuérdate que estamos en victoria. Dice la palabra de Dios: oh muerte, ¿dónde está tu victoria, verdad? ¿Dónde? Si es la mamá de Sonny Beth, ella tiene la promesa de que con uno que crea, ella y toda su casa es salva. Ellos se van a volver a ver. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermana Norma. Muy buenos días, pueblo de Dios. Otro día más por la misericordia de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, amado pueblo de Dios. Y como hemos estado hablando, ¿verdad? Los estudios, ¿para qué es el estudio que te doy del enemigo? Para que sepas contra quién estás peleando y que sepas qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para declarar esa palabra de Dios sobre tu vida, y como dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén, aleluya. En esa palabra, yo descanso en esos versículos, que toda la palabra de Dios que sale por mi boca no va a volver a mi Padre vacía. Eso ya es trabajo del Espíritu Santo de Dios, hacer en tu vida, en tu corazón. Así que, amado pueblo de Dios, abre tu mente y abre tu corazón para que este estudio tú lo uses y tengas armas para luchar, ¿verdad? Porque como dice, vamos a ver, si tú tienes hijos y enfrentas una situación donde eres agredido y no le queda otra solución que entrar en un conflicto. Pueblo de Dios, ¿tú enviarías a tus hijos a pelear por lo que es de ellos total y absolutamente desarmados? ¿Verdad que no? Entonces la palabra de Dios es un arma para que tú pelees. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos indica que somos débiles y que por eso se nos exhorta. En nosotros no hay capacidad ni fortaleza para resistir a los poderes de las tinieblas. Si no tomamos conciencia de esto, amado pueblo de Dios, en medio de la batalla, trataremos de resolver muchas cosas a nuestro modo y con nuestra capacidad humana. Y tú sabes que nosotros todo lo hacemos mal. Tenemos que dejar al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que lo haga por nosotros. Y entonces dice, el enemigo entonces hará caer temor sobre nosotros, porque estaremos comprobando su fortaleza en nosotros. Y eso nos hará dudar de nuestra capacidad. Y ser fuertes en el Señor, amado pueblo de Dios, implica no tener temor, porque conocemos su fortaleza en nosotros. Además, también implica recibir poder, tener la unción del Espíritu Santo y depender de Él. Conocer plenamente que nuestra fuerza se basa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no en algún principio, método o técnica, sino nuestra fuerza es su fuerza, nuestra victoria es su victoria. Vemos esa realidad en Jesús, en su autoridad y poder para hacer milagros. Su justicia y victoria sobre la tentación, cómo se enfrentó al pecado y al maligno. En fin, cómo enfrentó cada una de las circunstancias de su vida. Amén. Y por eso, para tener ese poder, necesitamos alimentar permanentemente nuestro espíritu. ¿Y cómo hacerlo? Entre otras cosas, es orando, leyendo, escudriñando la Biblia, estando en el culto del Señor, teniendo comunión con los hermanos y yendo a nuestras congregaciones, ¿verdad? Y dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Dice, en este caso, resistir nos está señalando con total claridad y absoluta certeza que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir perfectamente las fuerzas del mal. Del 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos del maligno. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. La guerra sigue, amado pueblo de Dios. No importa cuántas batallas peleemos, por lo cual debemos estar siempre preparados. Y dado que es una guerra espiritual, la palabra nos dice que nuestras armas también tendrán que ser espirituales. La armadura del soldado romano, usada como ilustración por Pablo, era una armadura excelente, pero para hacerlo totalmente tenía que tener colocadas todas sus partes. Y estas debían de estar en condiciones.
Pues si por ejemplo una correa de su sandalia que se rompiera, podía hacer trastrabillar y aún caer, lo que significaba una muerte segura. De igual manera, nosotros, amados, debemos tener mucho cuidado de usar toda nuestra armadura espiritual y que además esté en condiciones. Si hay cosas que no están bien con el Padre o con el prójimo, como falta de oración, de arrepentimiento, presencia de resentimientos, enemistades, pecados, la armadura comenzará a presentar unos agujeros. Y será precisamente, amado pueblo de Dios, por esos agujeros, por esas brechas, que el enemigo atacará eficazmente. Y en lugar de ir de victoria en victoria con Cristo, podemos ir de derrota en derrota ante las huestes satánicas. Algunas veces podemos llegar a salir de una pelea muy mal heridos y en algunos casos aún podemos morir. Dice que la armadura, el cinturón de la verdad, la armadura en cuestión tenía entre 15 y 20 centímetros de ancho y se colocaba alrededor de la cintura. Estamos hablando del cinto de la verdad. Era una de las partes más importantes porque todo lo demás se ataba a él. Si no estaba bien puesto, la armadura no estaba segura. Y ahora, la verdad no es un concepto. La verdad, amado pueblo de Dios, es una persona, es Cristo. Si Él no está, no hay verdad alguna. Como el cinturón debe rodearnos y ser aplicado a toda nuestra vida. Solamente la verdad nos hará libres y por eso debemos morir a nuestras propias verdades. Ahora, ¿qué son los agujeros? Los agujeros pueden ser varias cosas: mentiras, engaños de palabra o de forma de vida, prácticas ocultistas, aunque sea por ignorancia, no hace morir nuestros puntos de vista. Cuando no son los puntos de vista de Dios, excusarnos por pecados y debilidades y decir que son culpa del diablo. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Ahora, la coraza de justicia. La coraza se hacía de bronce y se cubría con cuero muy resistente. Protegía una parte vital, el corazón. No protegía la espalda. El soldado jamás podría dar la espalda para huir o simplemente por descuido, porque indefectiblemente moría. Amén. En Hebreos 10:38 dice, donde podemos leer, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. En el corazón, amado pueblo de Dios, están los afectos y los sentimientos. Y Jesús dijo que desde ahí salen los malos pensamientos y muchos otros pecados. Por eso debemos pedir a Dios que examine nuestro corazón y nos dé un corazón como el de Cristo. Amén. Que es tener el fruto del Espíritu para ser oídos. Debemos ser libres de toda iniquidad. La palabra define como justicia la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Usar la coraza de justicia es aceptar, es obedecer voluntariamente la soberana voluntad de Dios, lo que solo se logra con una entrega completamente a Cristo como Señor. Recordemos que nuestra justicia no sirve, pues delante de Dios es como trapos de inmundicia, amado pueblo de Dios. Si bien es cierto que la conducta surge de sentimientos, también lo es que la conducta genera sentimientos. Por eso debemos perdonar, porque Dios lo exige, no porque primero debamos sentirlo. Si lo hacemos, luego Dios pone en nosotros el sentimiento del perdón. Y los agujeros aquí son los afectos y deseos incorrectos, pecados no confesados, muchas veces por orgullo, raíces de amargura y falta de perdón, juicios de condenación contra otros. Amén. Hay viejos resentimientos, quejas de todo, críticas a todos,
orgullo denominacional, situaciones de pareja no regularizadas, pudiendo hacerlo, robo a Dios de diezmos y ofrendas, chismes, faltas de santidad. Es la persistencia del viejo hombre no crucificado en nosotros, amado pueblo de Dios. Amado pueblo de Dios, somos mujeres en la brecha y estamos aquí para orar, para interceder, para alzar esos brazos cansados, para animarte, para decirte que no desmayes. Sigue agarrada de la mano de Dios. Él es real, Él es fiel. Él honra a quien en Él creen y confían. Si tienes una petición de oración, puedes llamar al 773-615-0460. Repito, 773-615-0460. Deja tu petición de oración y nosotros oramos. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces dice que tenemos que calzar los pies con el evangelio de la paz. Los pies debían estar bien calzados, porque perder la firmeza podría implicar la muerte. Por eso la sandalia tenía clavos especiales de seguridad para mantener los pies bien firmes. Además, era un calzado que permitía moverse con agilidad y velocidad. Pablo no se refiere solo al evangelio de la salvación, sino a las buenas nuevas de paz, paz con Dios, consigo mismo y con los semejantes, que produce la paz interior, porque solo con esa paz en nosotros podremos compartir el evangelio con los inconversos, amado pueblo de Dios. Y se ha dicho, y con mucha verdad, que tan pronto como nuestras relaciones con los demás no sean como deben ser, el enemigo lo va a acusar, nos va a acusar de ello. Y nuestra fe se vendrá abajo y no podremos seguir firmes en esa confianza. En la guerra, amado pueblo de Dios, a veces ocurren cosas aterradoras. Por eso es necesario la paz de Dios, pues ella es la que nos quitará todo temor. Esa paz, amados, se basa en la comunión con Dios y es independientemente de las circunstancias, enfermedad o alguna otra cosa. Ahora, los agujeros en esa parte de la armadura son la ansiedad, los temores, las angustias, el obrar por iniciativa propia, sin escuchar antes la voz de Dios, causar divisiones y alianzas contra el que sea o lo que sea, propagar chismes y rumores infundados. Amén. El escudo de la fe. El escudo medía más o menos 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto. Se usaba para apagar los dardos de fuego del enemigo y al mismo tiempo aprovechando su conformación para esconderse detrás de él cuando se les arrojaban las flechas. Amén. La fe es vital en nuestra vida cristiana, ya que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es confianza basada en algo tangible, la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que las cosas que Él había hecho, nosotros las haríamos y aún mayores. Pero la fe no es nuestra, sino que Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero no es algo cuantitativo, pues no ha sido dada a cada uno una medida completa de fe, pero debemos ejercitarla y afirmarla. Los dardos de fuego son todos los pensamientos y circunstancias agradables o desagradables que el maligno lanza contra nosotros. La fe es nuestra victoria sobre el mundo, como lo dice la Escritura, y ella nos impulsa a la obra, al servicio, ya que la fe sin obras es muerta. Amén. Los correspondientes agujeros en el escudo son aquellos que tienen que ver con la duda, la incredulidad, que muchas veces es tapada, escondida. Y dice, y si Dios quiere,
desconocimiento de la palabra de Dios, de su voluntad y de sus promesas. Porque siempre decimos, ¿y si Dios quiere? ¿Y si Dios quiere? Dios quiere, pueblo de Dios. Amén. El yelmo de la salvación. El yelmo protegía otra parte vital, la cabeza. En nuestras cabezas nacen ideas, pensamientos. Captamos el mundo interior y el exterior. Damos forma y sentido a nuestras sensaciones. ¿Sí? En la mente de la psíquicos, ya vimos que el principio campo de batalla se encuentra allí, en la mente. Por eso debemos afirmarla en que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y para eso debemos madurar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a Él. Porque nuestros pensamientos son por lo general carnales, errados y confusos. Amén. Debemos proteger nuestra mente, pueblo de Dios, porque dice la Escritura que ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es. Sometidos al Espíritu Santo nos dará una memoria sobrenatural, pues nos hará recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. En la cabeza también están nuestros ojos y la boca, que deben ser muy vigilados. En cuanto a los ojos, sabemos que influyen tanto en la formación de ideas y pensamientos, que Jesús dijo que podría ser mejor sacarlos para entrar en el reino de Dios. Y ya Santiago habló claramente sobre la lengua. Solamente teniendo nuestra mente en orden, no sufriendo ninguna de las invasiones que el enemigo acostumbra a intentar, es que tomamos conciencia de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Los agujeros en el yelmo tienen que ver fundamentalmente con el no conocer la Biblia, no conocerla por no leerla, por no estudiarla, por no escudriñarla. Y así permitimos que el enemigo ponga en nuestra mente pensamientos que nos inducen a error y a confusión, pueblo de Dios. Amén. Amén. Otros agujeros tienen que ver con permitir que nuestros ojos y oídos jueguen con el pecado. Vemos películas de terror, películas cargadas de obscenidad, revistas, folletos poco edificantes, programas de la televisión con lenguaje grosero, y además no ejercemos control alguno sobre nuestra propia lengua. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prestemos atención a este detalle. La espada era la única arma ofensiva que poseía el soldado. Medía unos 60 centímetros de largo. Tenía filo cortante en gran medida de ambos lados y terminaba en una aguda punta que le permitía ingresar en cualquier cosa como si fuera manteca. Esto nos deja bien en evidencia que el cristiano no solo deberemos defendernos, como algunos suponen, sino también tenemos que atacar, y para atacar con ciertas posibilidades de éxito y victoria. Deberemos hacerlo con la palabra que es espíritu y es vida. Amén. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hebreos 4:12 dice, es otro texto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Allí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Y si observamos, nos dice que la palabra está viva. Dice que es viva. ¿Por qué? Porque todo lo que está vivo se muere. Por eso la palabra es vida, porque es eterna. Amén. Y en otros textos también veremos que la misma palabra es capaz de convencer de pecado, de justicia, y que siendo inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, que es verdadera potencia de Dios y que Jesús nos mostró que por quedarse firme
en él escrito está: puedo mantenerme firme yo también y hacer retroceder al príncipe de este mundo. Y debemos conocer, amado pueblo de Dios, y diferenciar entre el logos, la palabra escrita, la voluntad de Dios, sus promesas, y el rema. El rema, que es la palabra revelada para este exacto momento que tú me estás escuchando. Muchos de nuestros errores y fracasos provienen por desconocimiento de la Escritura. Los agujeros en el uso de la espada tienen que ver con no leer ni escudriñar la palabra, y la falta de fe, el legalismo, que es deseo de vivir para Dios, pero según los principios de la ley, perdiendo así el poder de la gracia. Y recordemos también que la espada no sirve si está envainada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que tener la llenura del Espíritu. ¿Cuántas preguntas giran en derredor de la mente bien intencionada de tantos y tantos cristianos nobles y sinceros? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? La Biblia misma tiene todas las respuestas, no los hombres por sí mismos. Amén. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no es un líquido, ni es un gas. Tampoco somos nosotros un recipiente que pueda llenarse más o menos. Estar llenos del Espíritu Santo significa estar gobernados, dominados por Él. Esto glorifica a Jesucristo y lo hace real en nosotros. Como el Señor es el amo, el dueño absoluto. Y no se trata de hacer nosotros lo mejor que podamos para el Señor, sino de dejar que Él haga lo mejor por medio de nosotros. Y no es que tengamos más de Él, sino de que Él tenga todo lo que tiene que tener de nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios, amado pueblo de Dios. El tiempo se ha terminado y seguimos con este estudio la próxima semana. Y yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubre tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y ponte a leer la palabra de Dios, escudriñarla, a tomar tiempo con la presencia de nuestro Padre, porque es ahí donde Él nos ministra. Es ahí donde nosotros salimos a contagiar al pueblo de Dios afuera. Estamos en tiempos malos, pueblo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón.